Y ahora le presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Óscar Amargós, quien es viceministro de Supervisión y Control de Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINED, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estoy a su disposición. Estamos ya a semanas para iniciar la docencia, ¿verdad? Ahora en agosto. 26 de agosto. 26 de agosto. Se inician las clases. ¿Está educación preparada, los colegios? ¿Cómo se está dando esa dinámica? Bueno, vamos a ver. Todo lo que se necesita para el inicio del año escolar básicamente tiene que ver con la preparación de los planteles, la disponibilidad de butacas, la disponibilidad de libros, muy importante. Y en este momento nosotros podemos decir que estamos casi ya todos los niños, todos los libros están en proceso de distribución de los centros. Muchos centros están en proceso de recuperación de su infraestructura, de su mantenimiento. En conclusión, estamos listos, prácticamente listos para empezar las clases el 26. ¿Qué cantidad de libros hay para entregarle a los estudiantes? Bueno, si usted calcula, tenemos matrícula proyectada para educación pública, 2.200.000, 300.000 niños. La meta es que todos esos niños tengan esos libros en función de los grados, la cantidad de libros que se requiere entregar para los niños. Entonces, si usted multiplica ese volumen tan importante, estamos hablando de millones de libros. La cifra, así no la puedo... Yo lo que puedo decir con toda seguridad es que por primera vez, desde el año pasado, los niños de todos los niveles van a contar con sus libros, tanto en formato impreso como en formato digital. ¿Imprimen todas las materias en libros? ¿Cada materia tiene un libro o hay libros que se suplen por otras vías? No, cada materia tiene un libro y además hay otros adicionales que pueden ser consultados de manera Exacto. digital. Es decir, que en términos generales, ¿cuántas materias estaríamos hablando de? Vamos a ver, las materias básicas, ¿cómo se llaman? Los del currículo, está matemática, lengua, española, naturales. Ciencias naturales, ciencias sociales, pero dentro de las ciencias naturales, al libro se compensa digamos, serían todo. alrededor de unas 7 Exactamente, porque así que estaríamos hablando de 2.2 millones de personas. Exacto. Por 7, estaríamos hablando de como de 14, 15 millones de libros. Así es. ¿Están impresos esos libros? Están en proceso de impresión. Para lograr tener ese volumen tan grande de libros, las empresas locales no tienen la capacidad para generar eso y tuvimos que procurar imprimir en Guatemala, por ejemplo. Bueno, pudiéramos decir que no están en capacidad si no se planifica a tiempo. Bueno, la verdad es que ojalá tuviéramos esa velocidad de impresión que se necesita para generar. Porque aquí hay capacidad. Pero eso existe, eso es cuestión de licitarlo a tiempo. Sí, de hecho, aquí el Banco Interamericano de Desarrollo una vez vino, incluso dirigió el proceso. Las licitaciones se hicieron a tiempo. El tema es que bueno, más que la licitación es si comienzan a tiempo. Claro. No creo que haya mayores problemas con eso, pero lo que quiero decir es que hay libros, por ejemplo, los libros de inglés, que no solamente los libros de la ciencia. Tuvimos la colaboración de la Embajada de Estados Unidos y esos libros se imprimieron en Guatemala. Pero yo creo que en la medida en que el sistema de la calidad educativa mejora, pues también los suplidores de los recursos que se requieren para ofrecer esa educación van a ir mejorando. Pero es posible que educación esté lista
para iniciar la docencia en esa fecha, pero no así la Asociación Dominicana de Profesores, porque siempre hay un conflicto, que Educación dice vamos a iniciar en una fecha y la ADP dice no, vamos a empezar en otra, y de repente aparece que comienzan una huelga porque no se ha cumplido con tal cosa y se fue a pique el inicio del año. Sí, yo entiendo, nosotros entendemos que el sindicato, no tengo yo que darle consejo al sindicato, pero el sindicato debe repensar cuál es su misión en relación con la educación. Todos los sectores que participamos, todos los que deseamos que República Dominicana tenga un buen sistema educativo, tienen que revisar cuáles son las razones del por qué los niños, niñas y adolescentes no están aprendiendo lo suficiente. Y nosotros pensamos que hay que crear un vínculo de confianza entre las autoridades del ministerio y el sindicato. Ha habido un periodo de que, bueno, las autoridades dicen una cosa y luego no la cumplen, etcétera. Yo creo que ya estamos en una etapa para superar esas, digamos, diferencias por razones de pérdida de confianza. Yo espero que el sindicato, pues, yo creo que asuma el discurso de una de sus fundadoras, doña Ibelice Prade Pérez, que siempre ponía en primer lugar los aprendizajes de los estudiantes más que las reivindicaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores de la educación. Oscar, sí. Y ahorita conversando con el pastor Lacén, parecería que hay algunas diferencias entre las condiciones que se le exigen a los colegios privados para operar de manera independiente o para estar asociado a la colaboración donde el ministerio asume el costo del personal y esas cosas. ¿Qué tanto varían esas condiciones? Bueno, dentro de mi viceministerio tenemos una dirección de entidades privadas y lo que se le exige son, digamos, las condiciones mínimas para ofrecer el grado y el nivel que están ofertando. Hay, obviamente, colegios privados, como se denomina en República Dominicana, que tienen condiciones óptimas, muy por encima de la que tienen la mayoría de los centros públicos, pero hay un proceso, y se puede ver con las estadísticas, de que esos centros privados se le verifica que sus docentes tengan las competencias para ofrecer el nivel que ofrecen. Pero la pregunta va dirigida a detectar lo siguiente. Una cosa es que ustedes aprueben que yo tenga un colegio privado y me lo aprueben. Segundo, si mi colegio entra a un acuerdo con el ministerio donde ustedes van a pagar, los profesores van a pagar las cosas, parecería que hay unas exigencias distintas a si yo lo operara de manera privada, por lo que decía. Vamos a ver, hay el concepto de convenio con entidades privadas, pero lo que hace el ministerio es que transfiere totalmente el presupuesto operativo de ese centro. Exacto. Asume el presupuesto. El presupuesto operativo de ese centro, para garantizar que se provea ese servicio. Exacto. En el caso de los centros absolutamente privados, lo que nos toca a nosotros es verificar que las normas establecidas por el ministerio se cumplan. Okay. Por ejemplo, si usted está ofreciendo educación inicial, las condiciones para atender a los niños en ese nivel tienen que ser las mínimas. Yeah. Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo y no creo que ha habido y hay un proceso de colaboración, porque hay que decir que digamos, el 20% de la matrícula del sistema educativo dominicano es cubierto por las entidades privadas. Y por tanto hay que también contribuir con el desarrollo de esas propias entidades. Cuando usted dice que hay 2.2 millones de estudiantes en las escuelas públicas, sí, ¿incluye lo que el ministerio ha asumido en los colegios privados? No, esos son centros públicos. Totalmente públicos. Algunos de esos centros
pertenecen originalmente, que lo construyó el Estado, pero son administrados por congregaciones religiosas. Por ejemplo, le puedo mencionar Fe y Alegría, pero son centros del Estado. Algunos colegios privados, por el proceso de mejora de la calidad educativa, es un fenómeno muy interesante, pues los padres ya quieren enviar sus hijos a los centros públicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de centros de convenio, son centros generalmente administrados, gestionados por entidades no de personas particulares. Les voy a mencionar el caso. El Liceo Científico de Salcedo, que está ubicado en Salcedo. Eso lo opera una fundación, y así hay cientos de centros que pertenecen a organizaciones que hacen un acuerdo con el ministerio y se le transfieren los recursos, pero los docentes que se nombran ahí son docentes del sistema. Es decir, sistema público. Del sistema público. Pero ese centro no puede cobrar cuota de ningún sentido. ¿Por qué? Porque el Estado es que está financiando las operaciones. ¿Cuántos centros hay dentro de esa modalidad actualmente? En centro de convenio debe haber en este momento algunos 500 o 1000 centros, que no son los centros privados, porque los centros privados son más de 2.500 más o menos, privados. Esos cobran por la matrícula. En el caso los centros de convenio no pueden cobrar. En el caso de los que se conviene, ¿es totalmente exonerado o se puede discutir algún cobro de tarifa y se establece que alguna modalidad de cobro pueda existir o no existe ninguna? Eso trae algunos inconvenientes. A veces, si hay acuerdo entre la asociación de padres de los niños que asisten a ese centro, habrán solicitudes para hacer actividades, determinadas actividades extracurriculares, etcétera, pero está prohibido. Si un centro pasa a ser centro de convenio, está absolutamente prohibido cobrar por la matrícula o por otras actividades que sean para la operación. Sean parte de la programación educativa. ¿Se resolvió el conflicto con la ADP por el asunto del concurso de oposición docente? Bueno, no hay ningún conflicto. El tema es que... Ellos pedían una posposición de... Sí, pero lo que pasa es que lo hablaba yo hace un ratito de la confianza. Los concursos siempre había de que no se estaban haciendo bien. No, nosotros ya hemos organizado 2 concursos aplicando estrictamente las normas. Por ejemplo, ayer mismo se presentó ante la sede del ministerio un grupo de personas que participaron en el reciente concurso exigiendo que se les revise sus calificaciones. Si usted se siente vulnerado, que no, bueno, hay que revisar sus calificaciones, pero lo que hay es en este momento la aplicación estricta para seleccionar aquellos docentes que tienen los méritos. Y entonces esa posición que asumió la ADP en su momento era pensando de que como iba a haber una transición de gobierno, pudiéramos nosotros supuestamente pensar en favorecer a aquellos maestros que tuvieran cercanía con la posición del PRM. ¿Por qué se da una exigencia como esa? ¿Muchos se quemaron, no superaron? No superaron las pruebas. Pero digo yo, la mayoría no superó las pruebas, porque esa puede ser una señal que la mayoría no haya reprobado la prueba. Claro. La otra cosa es, o estamos como diría el tipo, de que somos suizos, vamos a ayudarnos. Eso es decir, en este momento participaron 55.000 aspirantes en el concurso. 55.000, de los cuales aprobaron 13.000. Okay. O sea, desaprobaron. ¿Cuántos participaron? 55.000. Y 13 aprobaron. Aprobaron todos los procesos del concurso. 2
Más del 80% desaprobó. 42.000. Si usted divide 55.000 entre 3, o más bien, sí, el No, porcentaje de 13. 13.000 entre 55.000, 42.000 no aprobaron. más o menos. Pues, Esa es la realidad. Pero esa puede ser una mala señal. Bueno, De la parte formativa de donde salen estos profesores. Bueno, justamente es un problema que el sistema educativo es tan complejo que justamente usted necesita personal docente capaz. Y las universidades tienen sus ofertas. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esa indicación de que tantos docentes que aspiran a ingresar al sistema no pasan las calificaciones? Entonces, es un círculo que hay que revisar. Usted mencionaba ahorita el inglés. Eso dice que los libros de inglés se imprimieron en Guatemala. Sí. Se ha dicho que conceptualmente esta debe ser una educación bilingüe por las realidades internacionales de los vínculos del país, que el turismo, que los call-centers, en fin. ¿Qué tanta calidad tienen los profesores del sistema como para enseñarles realmente inglés a los estudiantes en esa base, en ese punto de partida? Necesitamos mejorar considerablemente las competencias de los docentes y el tema fundamental en ese caso, don Percio, es que cuando se abre el concurso para conseguir docente formado con las capacidades para ofrecer, la oferta de parte de los docentes es mínima. Tenemos que lograr formar mayor cantidad de docentes. En algunos momentos se ha hablado de la necesidad de importar profesores para ciertas materias. Por ejemplo, el inglés, personas que vengan de... Sí, esa es una opción que hay que analizarla, debatirla, y si los actores que participamos en el proceso... ¿Hay que debatirla o le tienen miedo a la ADP? No, yo creo que miedo en este momento histórico no es el caso. No. Yo creo que nosotros preferimos demostrar a la sociedad, al ADP, que para mejorar todo el sistema necesitamos hacer decisiones o tomar decisiones como la que usted está planteando. ¿Favorece la educación bilingüe en la República Dominicana? El presidente de la República y todos nosotros ha planteado que los estudiantes que terminan el bachillerato deberían dominar un segundo idioma. Pero nos cuesta que dominen el primero todavía. Exactamente, porque por eso es que nosotros estamos haciendo lo que se necesita para que cuando esos jóvenes lleguen a ese punto de salida del sistema, tengan el dominio de su lengua y el dominio de una segunda lengua para poder nosotros tener, los trabajadores, los servidores que la economía de este país necesita. Amargo, Sí. Cuando yo estudié, Sí. uno entraba a los 6, a los 7, y si la familia tenía cierta influencia, lograban que te aceptaran a los 6. Sí. Ahora, mis nietos, yo creo que bien no caminan cuando ya están en el colegio. Sí. Lo que quiere decir que uno pasa más años ahora que lo que uno pasaba Así antes es. para terminar el bachillerato. Y sin embargo, un bachiller, para la única cosa que sale validado es para entrar a la universidad. Y yo siempre digo, si no le damos un buen examen, porque a lo mejor pasa como a estos profesores que de 55, 42.000 no pasan a las pruebas básicas para ir para ser docente. A veces uno tiene la impresión que los principales temas de la educación dominicana lo tenemos fuera del aula. Nos hemos sentado en la mesa a evaluar realmente el currículo, qué es lo que estamos enseñándole. Qué sé yo, pienso en una cosa tan simple como conducir. Mirando incluso uno el resultado de los accidentes, es la principal fuente de muerte. Salimos todos a matarnos en la carretera, no conocemos ni siquiera la cortesía a los peatones. Es decir, ¿cuáles son las ausencias que tenemos para un mundo como el de hoy?
que no lo tenemos en la escuela? Vamos a decir, el proceso educativo en República Dominicana se deterioró profundamente y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, usted mencionaba la educación inicial, que es de los niños. La educación inicial y el primer ciclo de la educación primaria es clave para lograr eso que aspiramos. Si los niños, por ejemplo, que terminan el primer ciclo de la primaria no aprenden a leer y escribir correctamente, ¿sabe lo que va a suceder? Que en su trayectoria educativa va a continuar con falencia y cuando llegue al final, entonces vamos a tener estas debilidades. Entonces, ese diagnóstico de mirada hacia adentro de lo que hay que hacer, entonces es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Hay situaciones, por ejemplo, nosotros diseñamos lo que se llama el programa Con Base. La meta es que todos los niños del sector público, especialmente del sector público, terminen el tercer grado sabiendo leer y escribir, porque eso te va a dar la posibilidad de que el éxito de esos niños en los siguientes niveles y que terminen con los valores que aspiramos, valores de civismo, de buena conducta, llamémoslo así, y el dominio de las competencias para su inserción social y en los casos de los que entran a la educación técnica, por ejemplo, las competencias para insertarse en el mercado de trabajo. Ese es un trabajo que está pensado ahora mismo y nosotros estamos tomando las medidas del lugar. No quiero dejar pasar lo que tú decías. Los estudiantes de secundaria y todos los grados ya están recibiendo lo que se llama la formación transversal sobre la conducta de la conducción, digamos, del manejo. Estamos aspirando a que los jóvenes que terminan el bachillerato reciban, y se ha creado un fascículo para eso, educación vial, y que los niños, los jóvenes que terminan ese ciclo, no solamente sepan cuál es la manera de conducir, sino que desde la escuela ya puedan tener esas condiciones para ir a propósito de que usted habla de la base necesaria para la formación en la formación inicial. Correcto. Estos días vi un dato sobre la educación, por ejemplo, en Japón. Y se dice que en Japón creo que hasta el cuarto nivel no le dan examen físico a los estudiantes, sino que todo es el aprendizaje de valores, costumbres y cosas. ¿Cómo relacionamos ese modelo con el de nosotros, que por ejemplo usted dice al tercer o cuarto año debe saber leer y escribir? ¿Cómo podemos tomar y dejar de un sistema como el de Japón? Son buenos ejemplos. Hay un tema sociológico que hay que tomar en cuenta. La cultura oriental que impacta el sistema educativo es diferente. Pero obviamente las buenas prácticas de los países como Japón, como Alemania, como Finlandia, siempre hay que observarlas para ver cómo se conecta con nuestra cultura. Evidentemente, lo que ha planteado el presidente y todo el equipo que estamos al frente del Ministerio de Educación, con don Ángel, que es un experto, un conocedor profundo del sistema educativo dominicano, es que tenemos que lograr mejorar la apuesta. Y usted hablaba de evaluación. Lo que no se mide, no se mejora. Los profesores hacen sus propias evaluaciones, pero nosotros estamos haciendo evaluaciones diagnósticas. Cuando termina, eso que yo le digo, cuando un porcentaje del 20% en las primeras evaluaciones que se hicieron de los niños no saben leer, no saben, digamos que son los que alcanzan la competencia establecida en esas son las pruebas externas que hacemos para medir eso. Y a propósito, ha habido un debate sobre las pruebas nacionales y todo esto. Nosotros estamos estudiando el modelo para potenciar las mediciones y tomar las medidas pertinentes a tiempo. Por ejemplo, cuando usted hace una prueba diagnóstica en sexto grado, por ejemplo, ya los niños terminan el sexto grado, van a secundaria.
tú tienes que saber si esos niños, en su mayoría, tienen las competencias que se requieren para ingresar al siguiente nivel. Y eso implica inmediatamente que con esa data usted puede incluso ofrecer capacitaciones para los docentes, para los gestores, en los territorios donde esos niños presentan mayores debilidades. De tal manera que los países de mejor desempeño hay que observarlo, hay que estudiarlo y ver cómo incorporar sus buenas prácticas. Bueno, muchísimas gracias, Amargós. Despedimos, señores, a Óscar Amargós, viceministro de Supervisión y Control de Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.